Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Literatura Hoy desde el Habla, para los interesados en conocer algunos rasgos de la literatura actual. Yo soy Gina Saraceni, escritora, profesora, investigadora, y los invito a que me acompañen en estos diálogos con los escritores invitados para que exploremos algunos rasgos de la literatura latinoamericana más reciente. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a la escritora colombiana Carolina Sanín, a quien agradezco haber aceptado la invitación, haber abierto un espacio para estar aquí con nosotros y a quien le doy la bienvenida, así como les doy la bienvenida a todos. Bueno, Carolina, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Gina. Gracias a ti y a la Biblioteca Luis Ángel Arango por la invitación y a quienes estén mirando el programa. Gracias también por estar aquí escuchando. Bueno, Carolina, voy a hacer una presentación muy breve de tu biografía y también de los libros que has publicado para entonces hacer una presentación un poco más en las entrañas de tu obra. Bueno, Carolina Sanín nació en Bogotá en 1973. Es una de las escritoras colombianas más singulares, con una propuesta más novedosa dentro de lo que es el panorama de las letras colombianas actual. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en Literatura Hispánica de la Universidad de Yale. Es y ha sido profesora de varias universidades del país. Es especialista en literatura española, en literatura medieval y también dicta talleres de escritura creativa y ha sido columnista de varios periódicos y revistas, El Espectador, Arcadia, Semana Sostenible, entre otros. Voy a mencionar los títulos de su obra y no voy a separar las novelas de los cuentos porque creo que allí ya hay una propuesta, más allá de que los libros se venden como novela, como cuentos o con un género, porque creo que allí también hay una cuestión y hay una propuesta de tu parte, Carolina. Sí. Entonces, Todo en otra parte del 2005 es el libro, el primer libro, Ponqué y otros cuentos del 2010, Yo Soyu del 2013, Los Niños, que tiene dos ediciones del 2014, del 2017 y creo que tiene otra nueva en esta editorial Laguna Libros. También Somos Luces Abismales del 2018, Tu Cruz en el Cielo Desierto del 2020, que es un libro que acaba de salir, no sé si tiene 2 meses circulando, algo más quizás. Adicionalmente, Carolina también escribe literatura infantil, tiene 2 libros, Dalia del 2010, La gata sola también de este mismo año, y adicionalmente tiene un ensayo sobre Alfonso X el Sabio, que también, si bien se enmarca dentro de lo que pudiera ser una autobiografía, yo creo que se desmarca también de ese género. Bueno, quizás hay otras cosas, Carolina, que no estoy mencionando, pero creo que el grueso de tu obra está en Está ahí. estos títulos. Y bueno, voy a tratar de entrar a tu escritura, no a tu obra. Y quizás lo primero que quiero destacar es su lengua. Y me refiero sobre todo a la lengua en su dimensión más material, es decir, la lengua como un músculo que se mueve, que tiene como una potencia de movimiento y inventa, en tu caso, un cuerpo que no sabíamos. Eso es lo primero que quiero decir. Y ese cuerpo, que es la escritura y que es la lengua, es muy flexible, lo voy a llamar atlético,
incluso a pesar del dolor de rodillas que esa lengua tiene, ¿verdad? Y que lo manifiesta de distintas maneras. Y por lo tanto es un cuerpo que se estira todo el tiempo hacia afuera y se va componiendo como si, como si fuese posible construir un cuerpo con esas alianzas que él va haciendo con las cosas con las que se encuentra a su paso, generando algo que me parece un rasgo muy interesante de tu apuesta, que tiene que ver con las correspondencias, con las conexiones, con las transiciones con distintas materias del mundo, vivientes, no vivientes, pero también ese movimiento hacia afuera que tiene esta lengua flexible y elástica, también es un movimiento hacia adentro, un movimiento que incorpora, a veces pudiésemos decir que devora, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención porque hay algo tan corporal en tus libros o en tu escritura que uno no puede no pensar que escribes con el cuerpo, a veces también en contra del cuerpo. Y, y por lo tanto, yo diría que es una escritura que se hace y se deshace, se arma y se desarma, cuyo, y que tiene de algún modo, justo por esa dimensión corporal, la intensidad y la variación como dimensiones constantes. Nunca se queda quieta. Y por lo tanto, hay algo que es un efecto de lectura, por lo menos en mí es un efecto como de recepción, que no es acumulativa. Si bien es tan intensa, es casi imposible recordarla porque cada frase va como reescribiendo la anterior. Entonces hay allí como una dificultad de apropiación de ese músculo que todo el tiempo está generando nuevos movimientos y que por lo tanto no se puede detener, no se puede sujetar. Y por eso me parece que además, y aquí solamente para mencionar algún elemento temático, que creo que es importante, importantísimo, pero que se va diluyendo y confundiendo con el asunto y la pregunta por la escritura y lo que la escritura puede hacer en su musculatura. Y por lo tanto, me parece que la pregunta por la literatura como un lugar al que se regresa como si fuese una casa, es un elemento que atraviesa tu trabajo, así como para entrar, escribir con el cuerpo y hacer de la escritura un cuerpo que todavía no se sabe y que probablemente no se puede saber porque está en ese proceso de mutación permanente. Y de allí también la intensidad afectiva, sensible y por consiguiente política que tiene tu trabajo. Entonces, la primera pregunta, dicho esto, sería que un poco si pudieses contarnos con un recorrido, me parece que te gusta mucho caminar y eso lo vi en muchos momentos, un pequeño recorrido en tus búsquedas y preocupaciones iniciales y si esas preocupaciones y preguntas se mantienen en estos últimos libros eh, para conocer un poco ese recorrido de ese cuerpo que también camina y va al páramo y a la vez escribe del páramo y con el páramo. Entonces, sí, si pudiésemos empezar con eso. Bien, gracias Gina, es una lectura exquisita realmente. Estaba aquí tomando notas y me interesa mucho que lo veas en esa dimensión corporal por la manera como lo relacionas con un no estar quieto. Como es una literatura que no se hace, una escritura, puede decir, una literatura que no se hace como con el control muscular que se tiene desde un centro
y que organiza un texto o un mundo, sino que se mueve a través del texto y entonces está encontrando también qué tipo de territorio sería el texto, qué tipo de plaza sería o qué tipo de región sería, pero está muy vinculado lo que tú llamas corporalidad a ese dinamismo y esa casi que imposibilidad de parar, y está vinculado también con la concepción del texto como un espacio y como un espacio que debe ser no un espacio abstracto, sino un espacio físico, un espacio que debe ser llenado, amueblado y recorrido de ciertas maneras. Yo trato de tener eso presente también, que estoy haciendo un arte con un plano, un arte sobre un área. Y tengo muy poco sentido espacial, de hecho. Me pierdo muy fácilmente, soy desorientada, no puedo organizar cosas en un espacio físico, pero entonces trato de tener esta otra posibilidad o esta otra oportunidad de concebir un espacio textual como un espacio físico por el que pueda caminar y me pueda mover. Me interesa también lo que dices de la lengua que se convierte en cuerpo, o sea, que parte de este órgano oral y se vuelve un cuerpo todo que es oralidad, pero no oralidad en el sentido de que use una lengua especialmente coloquial, porque además ninguna lengua escrita lo es, como pues sabemos, eh, sino eso otro que dijiste, que también es una boca devoradora, o sea, es una escritura muy bucal, digamos, en ese sentido, hambrienta y, y voraz a veces, como tiene tal vez esa intensidad de la voracidad. Y, eh, y sí, está interesante pensarlo como un cuerpo que es lengua, que se convierte cuerpo y que tiene la elasticidad de la lengua, la blandura de la lengua, y también la posibilidad de la lengua de salirse del cuerpo, o sea, de siempre estar fuera del cuerpo, es la parte del cuerpo que sale del cuerpo, ¿no? Entonces, estoy diciendo como en las cosas en las que pensaba mientras hablabas. Eh, y me interesa mucho lo que hablas también sobre una literatura que se va olvidando, y yo creo que es así porque a mí misma se me olvida, y muchísimo. Y me ha pasado no solamente con estos últimos libros, sino con columnas, con que en realidad veo una cita que alguien hace de mí y no tengo ni idea de que yo la escribí, ni siquiera sé que escribí de una cosa u otra. Soy una persona con muy mala memoria, pero especialmente con mala memoria para saber de lo que escribo. Casi que lo recuerdo como se recuerdan los sueños, por un breve espacio y además muy borrosamente. Pero también me gusta esa mala relación que tengo con la memoria. Eh, y esa relación que el lector puede establecer también con los textos a través de la memoria, que entren a otro lado y como dijiste tú, que no sean acumulativos, que no se vaya formando una historia de ellos en la memoria, porque además no son historias contadas así para recordarse y repetirse. Entonces me gusta mucho esa experiencia no reproducible, no reiterable, digamos, de la lectura de esos textos y esa dilución de qué pasa con el texto. Me preguntas bueno, por, por mis preocupaciones. Y supongo que se han sido siempre más o menos las mismas. A veces surge una nueva que se suma a las anteriores y hay otras que se han formado a través del tiempo. Por ejemplo, la preocupación por la naturaleza, que no estaba en mi primer libro. Preocupación por la naturaleza, no, o sea, simplemente la búsqueda de, como dices tú también, de conexiones, de correspondencias, ¿no? Que es una ansia por vincularse con el mundo, que también es una ansia oral, también es una ansia de comer el mundo y de incorporarlo. Yo creo que es más o menos reciente, pues de los últimos, no sé, 10 años, y no estaba en los textos que escribía al comienzo. Y
ese interés por caminar y por saber qué es caminar, por saber por dónde se mueve uno cuando camina, porque camina encima de una tierra redonda. Entonces, en realidad no se está moviendo, pero se está moviendo. Y esas paradojas, pues, de el desplazamiento que no puede desplazarse la vida humana como un desplazamiento imposible, como una quietud reiterativa, como una quietud como una insistente quietud que insiste a través del movimiento. Creo que está también en esta escritura que vuelve sobre los temas, que se quiere soltar y ser, como dices, flexible y estirarse, pero que sabe que lo que está buscando de todas maneras es un sol también, de alguna forma, pues un centro sobre el cual eh, gravitar. Y entonces pensaba, como sumando las cosas que dijiste, que algo que me preocupa a mí es qué significa la encarnación, o sea, hacerse carne, estar viviendo en la carne. Es un misterio bastante angustiante y tiene que ver con esa incorporación oral que dijiste, con ese cuerpo que yo quiero mostrar ahí un poco gimnástico, pero no coreográfico, o sea, de alguna manera un cuerpo que tiene destreza y flexibilidad y que busca una coordinación. Y, y eso, y estudia de alguna manera qué es hacerse carne y cómo a través de la lengua, del lenguaje desencarnado, se quiere volver a una manera de encarnarse. Por otra parte, sí, me gusta caminar mucho y me gusta nadar, no hago, pero no sé hacer ninguna otra, no me gusta hacer deportes ni verlos casi, eh, pero sí la sensación de que recorro con mi forma una distancia, esa simple sensación. Y ese cuerpo atlético y diestro y flexible no lo es tanto en la realidad, entonces es también una, una sublimación y una compensación de... Sí. Bueno, sí, Carolina, había percibido esos movimientos que son corporales y físicos, que son la natación y el caminar, pero fuera de un asunto deportivo, Sí, sino más bien como claro. movimientos de la propia escritura, o si quieres, de la lengua. Sí. Entonces eso me parece muy evidente en varios de los textos de Somos Luces Abismales. Bueno, la otra pregunta que quería hacerte tiene que ver con que encuentro que en tus libros hay digamos, un recurrente verbo que es imaginar. Es decir, la imaginación es, yo diría, la energía del músculo que es la lengua. Sí. Es decir, sin la imaginación no habría tanta potencia de vinculación y de conexión de esa lengua que es tu escritura. Y además de la imaginación, yo diría que se despliega todo el tiempo un pensamiento que es también un sentir. Esa cosa disociada del pensamiento y del sentir, que yo, por ejemplo, en la literatura encuentro muy evidente en la escritura de Clarice Lispector, por ejemplo, ese pensar, sentir, como Sí. si el sentir fuese una posibilidad de comprender, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso yo encuentro que está en tus libros eh, y que además se traduce en algo que palpita todo el tiempo, incluso en cosas. Y cuando digo cosas me refiero a objetos, me refiero a materias. Y voy a leer unas líneas de uno de los textos de Somos Luces Abismales
porque fue para mí revelador de algo que siempre quise o siempre me pregunté cómo se puede escribir sobre algo que tiene que ver con lo tierno. Tú Ujú. escribes, enternecerse es aplacarse por la blandura de un objeto. ¿En qué parte se siente la blandura del objeto? La ternura hace que uno sienta que en su duro pecho, donde late y respira, se hunde el dedo. Sí, Entonces, bueno, me gustaría, como encuentro que hay mucho tacto, mucho olfato, mucha escucha. Entonces, también, digamos que la sensorialidad es también una forma de tu escritura, es decir, cómo se escribe un olor, cómo se escribe la ternura. Esas son preguntas que no es que quiero que me las respondas porque ya están, pero cómo esa imaginación, ese pensamiento que siente y que siente porque también piensa, se traduce, cómo se escribe así. Quizás sí, pudieses sí. reflexionar brevemente sobre eso. Pues todo eso tiene que ver, Gina, con un interés muy viejo mío, que es la cruzada contra la frase hecha y contra el concepto prefabricado, digamos, ¿no? Y empieza uno a pelear contra los refranes y empieza uno a pelear contra los dichos y termina peleándose de alguna manera también contra cualquier apreciación de la realidad. Y por peleándose no quiero decir enemistándose, sino contendiendo con ellas para interrogarlas y torturarlas y quitarles en últimas, como Don Quijote del Caballero de los Espejos, la celada para ver qué son, ¿no? Y entonces termina siendo un trabajo sin fin y un trabajo un poco inútil también, ese de la pregunta por los conceptos y de la pregunta por los sentimientos. Por ejemplo, la ternura, que es algo, que es pues una sensación y un sentimiento que sentimos y que nos gusta sentir y todos sabemos a qué nos referimos por ternura, pues trato de preguntarme ahí qué es lo que la suscita, cómo más definirla. Y lo que decía es un poco desesperante porque a lo que te lleva pues es a otras palabras, ¿no? Y entonces puedes hacer unas poesías, unos poemas, unas expresiones poéticas sobre esos sentimientos, pero no puedes hacer más tampoco, sino versiones, decirlos de otras maneras. Y con eso, quién sabe si está uno demoliendo o no el lugar común o la idea recibida o el concepto que se da por hecho. Lo que sí es que cuando uno se pregunta a veces por un sentimiento y trata de mirarlo y de mirar qué es lo que se siente con ese sentimiento, termina disolviendo el sentimiento y termina viendo que no lo siente también. Entonces ese es otro interés, llegar a otro lugar como de distancia o de retroceder frente a un objeto que en este caso son las emociones y los sentimientos, en el que te das cuenta de que no existen o pertenecen es a un territorio dramático, de que lo que estás haciendo casi siempre es dramatizar sentimientos. Eso no quiere decir que no sean verdad, sino que puedes retrotraerte a otro lugar desde donde se ve pues, su calidad dramática y no su última, que no son una verdad última, que los sentimientos no son irreductibles y son representados ya. Eso. Y pues todo eso, como dices, eh, es una aplicación de la imaginación, porque la investigación es una aplicación de la imaginación. La gente pues solemos usar comúnmente imaginación como fantasía. Entonces la imaginación es la facultad por la cual las cosas dejan que las conectemos. Las cosas también tienen su imaginación de sí. Y con eso, y eso lo vinculo con lo otro de lo que hablaste, que es, o que sugeriste, que es la animación de las cosas inanimadas, ¿no? Un ejercicio pleno de la imaginación, una entrega a la imaginación, yo creo que entraña la confianza en que todas las cosas están animadas y por tanto de alguna manera tienen imaginación también y están creando imágenes de sí.
Eh, ¿Y a qué iba con eso? Ah, bueno, y a que entonces con la imaginación investigas sobre la naturaleza de las cosas. Y entonces todos esos textos de Somos Luces Abismales son de alguna manera investigaciones sobre las cosas que se ven y no más que eso. Y quería decir otra cosa. Ah, y por último, aquello con lo que empezaste, de esa articulación entre pensamiento y sensación. Sí, creo que para mí están, pues desde luego que no están separados y desde luego que lo que quiero hacer es un estudio racional de la sensación y un constante examen emocional de las cosas perceptibles por la razón. Y la conciencia de esas articulaciones procede también, entre otros lados, de una larga práctica o sometimiento al psicoanálisis, de un entrenamiento y una disciplina analítica que procede de ese examen constante de las propias palabras, de los sueños, en el que están, pues que consiste casi en la imbricación de emoción y pensamiento constante. Entonces esa conciencia creo que puede proceder de ahí, Sí. de haber sido paciente. Incluso, Carolina, la descripción es uno de los recursos que yo diría que es más abundante en tus libros. Lo que interesa o lo que me parece interesante es que para describir hay que tener una capacidad perceptiva y analítica muy, digamos, entrenada o acuciosa, y adicionalmente en el caso de tus libros no se trata de una descripción y ya, sino es como la descripción es una suerte de tránsito para establecer después una conexión con algo que quizás apareció al principio y va reapareciendo a través de variaciones de ese objeto o esa cosa. Exacto. Entonces es un movimiento nuevamente que no es de repetición, sino más bien es de descripción para avanzar hacia un puente que vincula una cosa con otra. Sí, me Y encanta, sí. sí, Sí, te iba a decir justo que es esa construcción. Yo soy muy barroca bueno, creo que es obvio, en lo que hago, y esa descomposición para recomponer y para hacer variaciones del mismo tema, creo que es el procedimiento que uso tal cual. sí. Sí, Carolina, hay otra cuestión que quiero que conversemos y quisiera formularla así. Escribir con el animal, escribir el animal y escribir como animal. mm, Entonces, en tus libros encontré muchos animales, sí, comenzando por tu perra, que yo diría que forma parte de esa lengua de la que hablábamos al principio, casi como si la escena de tu escritura fuese compartida con esa lengua animal que pudiese ser también el afecto por tu perra, pero no solamente, además del, digamos, de la perra, hay otros animales. sí, Uno de los textos que más me impresionó es el potro. Creo que es un texto que incluso no quiero entrar dentro de la cuestión animal como ha sido pensada en la actualidad por la teoría crítica, por la teoría política, porque no es este el lugar, pero sí me parece que el animal y lo animal no son solamente un referente, sino también son una dimensión posible de la lengua, sí, como si hubiese una necesidad de aullar, una necesidad como de escribir. Bueno, y creo que todo lo que hemos dicho hasta ahora es como si llegara, tuviese como punto de llegada o uno de los puntos de llegada, la figuración del animal como una suerte de forma de tu
lengua. Mm, También, y aprovecho como para enlazarlo con algo que mencionaste al principio, la preocupación por la naturaleza, que no estaba al principio de quizás cuando empezaste a escribir, aunque sí yo diría que el animal lo pudiésemos encontrar sí, desde el principio. También como un frailejón o el musgo o el plátano, parece increíble ese árbol, cómo aparece, lo que hace dentro del texto. Entonces, digamos, una pregunta por eso que está vivo, pero que no es el hombre, y que me parece que está tomando una forma, digamos, evidente en tus indagaciones actuales. sí, Y bueno, no puedo no citar esto, los animales, y aquí por eso digo escribir y devenir animal con la escritura, los animales nos hacemos visibles en el desamparo, somos luces abismales. Entonces, háblanos un poco del animal, de lo animal como tú quieras, porque es uno de los órganos que está funcionando en ese cuerpo que es tu escritura. sí. Pues a veces el animal es más instrumental que otras en mi escritura. A veces ni siquiera recuerdo, ni siquiera soy consciente de meter tantos animales como en efecto aparecen allí. El otro día, a raíz de otra entrevista, me puse a mirar el libro y es un libro de animales, es casi un bestiario. Y yo pensé, pues yo no me había dado cuenta de eso. Y yo creo que mi interés por pensar los otros animales procede en parte de una pregunta por el humanismo, ¿sí? De qué es el hombre, que es la pregunta que se hacen pues, los humanistas en el siglo XV, y la pregunta por quién soy yo, es la pregunta por qué es el hombre y cuál es la dignidad del hombre. Y esa respuesta que se dan los humanistas renacentistas, que es la que más me interesa, que es el hombre no es nada, y justamente su dignidad está en que puede imitar cualquier forma y las contiene a todas y puede volverse cualquier otra cosa, que es, pues se relaciona con la concepción del hombre como, como actor, ¿sí? Y, y eso, ese interés por el animal como constitutivo, o por todos los animales como constitutivos del hombre, y del hombre como capaz de ser los demás animales, que sería como un interés metamorfósico también en los animales, lo combino con otro interés que es el fabulístico. Como todo, que es pues un mensaje que nos estamos dando desde hace muchos siglos, con las fábulas que vienen de las fábulas pues, sánscritas del budismo hindú, y viajaron a través de toda Asia y luego en la Baja Edad Media se presentan en Europa. A través de todas esas fábulas nos quisimos decir, enseñar a través de animales que hablan, enseñar sobre la naturaleza humana, sobre el comportamiento humano, y construir una psicología a través de animales que hablan y a los que les pasan entre ellos cosas y son conscientes de esas cosas y le enseñan al hombre. Esos animales son constitutivos del hombre y también pues son partes del hombre y actitudes de él o de ella. Al decir el hombre también digo la mujer. Y pero a la vez escogimos que nos enseñaran los que son en gran parte, no totalmente, mudos para nosotros, aquellos cuyo lenguaje no entendemos, que son los otros animales, son los que nos enseñan ética a los seres humanos, nos enseñan sobre el comportamiento humano y la manera como se debe ser humano. Y esa condición de las fábulas siempre me ha interesado mucho. Y entonces en estos textos míos trato de hacer eso también, pero ya no es pues el potro hablando con la paloma y entre ellos discutiendo y contándose cuentos sobre situaciones y problemas éticos o políticos como en las fábulas medievales, sino yo, mi mirada sobre un animal, mi mirada detenida sobre uno u otro animal, sobre el potro del cuento del potro, sobre la paloma muerta del cuento de los nidos,
o más, y que trato en el cuento de las Pléyades de extenderlo a los virus, justamente que no son animales, pero el interés sigue siendo el mismo. Cómo esos animales pueden representar y estar diciendo partes de mí. Entonces, en ese caso, no es un interés animalista, que soy animalista por otra parte, sino humanista. Lo que quiero tratar de saber es cómo vive el mundo y cómo vive el mundo de todas las otras especies dentro del hombre, pero también cómo el hombre encuentra un límite en el contacto de las otras especies, y de ahí vienen mis reflexiones sobre mi relación con la perra también. Cómo mi relación con un animal es de contigüidad y de absoluto, y está marcada por unos límites que no se pueden pasar, ¿sí? Yo no puedo entender nada de cómo ella ve el mundo, y ella es la persona que vive conmigo y que siempre está mirándome. Y somos los dos que siempre se están mirando sin entenderse. Y entonces eso. Y eh, por último esto otro que dijiste, que también puede ser la búsqueda tú dijiste de un aullido, sí, ¿cuál es la búsqueda de la expresión humana que no fuera la palabra, ¿no? O sea, ¿cuál es mi gruñido? ¿Cuál es mi lamento o mi gemido? Y sí, eso creo que entre tantas palabras de mirar a los animales y de oírme a mí misma formando frases, lo que tal vez quiero buscar es esa, el sonido Ujú, humano. ujú. Sí. Carolina, hay otro asunto que además me parece también importante para mencionarlo aquí, considerando que estamos en una biblioteca, aunque en este momento virtual, que tiene que ver con la figura de la lectura como una figura constante. Me refiero sobre todo a tus últimos libros. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la escena de clase, la representación de Sí. la escena de clase como una escena de lectura. Y Mm. también la cita como un registro de lectura. Es decir, en tus libros hay muchas citas y también esas citas son una forma de inscribir tus lecturas dentro de tus textos. Citas que además transitan desde la literatura griega, los clásicos, la literatura medieval, Dante, Petrarca, y que pienso yo que también son una forma de hacer crítica fuera de la crítica. Ujú. Es decir, cómo utilizar como recurso dentro de un libro la escena de clase como una suerte de escena crítica sin hacerlo según las formulaciones, por ejemplo, impuestas por la academia o siguiendo como un formato. Y, por supuesto, de la mano a esto, la figura del lector. El lector también como un personaje que se interpela, que se imagina, que se performa. Yo diría que en el último libro, seguramente, pero también lo encuentro como una preocupación. Es decir, la escritura también es la lectura. La Sí. escritura también escribe la lectura que uno hace del mundo, de la literatura, de las redes. Entonces, si puedes hablarnos brevemente de esa pregunta por la lectura, que es además la pregunta también, una de las tantas preguntas de la literatura. Sí, en mis libros me pregunto mucho por ese contacto, no contacto con el lector, y por ese estar muerto para el lector y por el ser percibido por el lector como un más allá, como una posibilidad de vivir más, de vivir otra vida y de vivir más allá que la propia vida, ¿sí? De haber sido también consumido por el otro, pero también vivificado, y nuevamente es la pregunta de la encarnación y encarnado por el lector. Y entonces soy enfática en los libros y en los ensayos, pero también en los talleres que dicto, en cómo la escritura tiene que ser una entrega absoluta al lector y una constante petición de amor. ¿Mm? Y una tal vez petición
de amparo también. Tú quieres que el lector te coja y te haga suyo y te reclame. O bueno, tú, quiero decir, la autora. Entonces, viéndolo así, la relación del autor con la autoridad y con su soberanía e independencia, pues puede verse de una manera completamente distinta. Puede verse el autor como un pobre, ¿sí? En toda su riqueza el autor lo que está es o entregándolo todo o pidiéndolo todo, pero no está ejerciendo un poder realmente. O también en otra lectura puede estar ejerciendo un poder, pero según esta lectura sería justamente, estaría operando con su despojo, con ese despojamiento o con esa mendicancia, pues. Y mi relación con la lectura es así también. Yo no leo mucho, en el sentido de que yo no leo muchas cosas nuevas, no me interesa, no me intereso demasiado por saber qué se está publicando, a menos que sea algo que realmente llama mi atención. No estoy leyendo muchos libros y muchos libros nuevos, realmente. Y vuelvo a autores de todas las épocas que he descubierto o a otros que descubro a través de ellos. Entonces yo creo que me he formado como una historia de mi vida, que es la historia de unas lecturas, ¿sí? Eh, no soy una gran compradora de libros, como que no es esa mi ethos de lectora, sino el de haberme formado una familia también. Yo creo que uno se forma una familia de autores que son, eh, que son a los que ama y a los que quiere responderles de cierta manera. Entonces, esos autores tuyos también los conviertes tú en tus lectores. Y al usar sus textos en los míos, al mismo tiempo que como dices, transmito la historia de mis lecturas, también me inscribo yo en esa tradición de esas personas y de esos autores y de esos textos. Entonces es como unas ganas también de declarar que yo soy de una familia que escogí. Y es esa. Bueno. Y luego está la clase. Sí, la clase que como sabes como profesora también es esencialmente una escena de lectura, una escena en la que hay y un escenario, y ahora no es tanto un escenario, pero bueno, no vamos a hablar de eso, de las clases online, pero es un lugar en el que se está leyendo en común, es simplemente eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo llevas la escena de la clase a la escena del texto como un pretexto para hablar de libros y como un pretexto para hablar de temas? Me ha gustado mucho y creo que es un recurso del que no me puedo desprender porque está en Somos Luces Abismales y está también muy en mi último libro de Tu Cruz en el Cielo Desierto, en el que hago una pequeña teoría sobre Don Juan o los distintos Don Juanes de la literatura y escribo sobre varias obras de Shakespeare tratando de ver cómo puedo vincular eso con la narrativa en primera persona y la confesión que estoy haciendo y justamente lo que dices, ¿no? De trascender o de no atender a las posiciones que habría que tener para hacer una lectura crítica, un texto crítico, un comentario, sino mezclar esas posiciones Sí. de lectora o escritora del mismo modo como, pues, como trato de mezclar los géneros también. Sí, incluso Carolina, al escucharte cuando te referías a esa familia eh, que uno elige, que es la familia de autores que lo acompañan a uno, pensaba en la herencia, pensaba en, y esta es una pregunta que tiene que ver tanto con cómo se hereda escribiendo, y creo que ya la contestaste, es decir, cómo se responde
a la deuda que uno tiene con esa familia a la que pertenece. Y yo vería que la figura de la herencia también tiene otra forma de aparecer en tus libros que tiene que ver con esa relación con la muerte, con los muertos, pero también con aquellos que dejaron un legado en uno y uno lo único que puede hacer es como responder por esa deuda. Pienso en el relato sobre la amiga, pienso en el relato sobre el abuelo, ¿verdad? Entonces, muy brevemente, claro, la familia, yo diría que la infancia son lugares a los que tú vuelves muchas veces a lo largo de tu obra. Y me impresiona dentro de esto mismo cómo escribes no solo sobre la muerte, sino la muerte, que es aquello de lo que no podemos tener experiencia. Entonces, es un tema recurrente. Y bueno, brevemente, ¿qué pudieras decirnos acerca de eso, de cómo la escritura tendría la capacidad de imaginar aquello de lo que nunca sabremos nada? ¿Sí? Pues sí, yo creo que en el texto escrito, en todo caso, ya estás muerto, ¿no? No estás presente, no lo estás diciendo con tu voz y no se lo estás diciendo a nadie que a quien estés mirando y esa persona no te está viendo tampoco. Entonces, de alguna manera, toda escritura y todo texto es ya tu entierro o está hecho después de tu entierro o dice tu entierro, dice que tú estás soterrado ya. Lo único en lo que yo pienso realmente es en la muerte, como mucha gente. Creo que es lo único en lo que hay que pensar, porque el resto pues está uno haciendo, cumpliendo sus funciones, respira y come y habla y existe. Pero si hay algo en qué pensar, es decir, en lo que ya estés poniéndote desde otro lugar, relacionándote con un objeto desde otro lugar, es en la muerte, porque la experiencia del pensamiento mismo ya es una experiencia de la muerte y la escritura pues mucho más. Entonces es eso. No es que Carolina, tenga ganas de morirme ni nada, todavía. mira, dos o tres preguntas breves para que nos acerquemos a, digamos, al final. Eh, una que tiene que ver con el último libro, que lo muestro porque además es una bellísima edición, muy acertado, creo, este espacio blanco donde aparece el título de Laguna Libros. Hay allí una frase, hay dos frases que quiero usar como para pedirte que nos digas brevemente algo sobre este libro que quizás muchos todavía no tienen, aunque sé que por Instagram se está haciendo como una lectura que no sé si ya culminó Sí, del estaban libro. haciendo. Sí. Entonces, ahí encontré, me quité el corazón para verlo de frente y hablas de a corazón quitado. Así. Entonces, bueno, si puedes hablarnos de este libro que también, como acabas de decir, como que transita del Twitter al poema, del poema a la confesión, me parece que también ese es un género que Sí. problematizas y al que le das como otra vida, otras posibilidades. Entonces, brevemente, háblanos de Tu cruz en el cielo desierto, algo que quieras que los lectores puedan saber antes de la lectura. Pues es un libro de amor y es un libro sobre el amor. Pero a la vez que es un libro sobre el amor que trata de disertar sobre la seducción y sobre cómo vive el otro, el amado en el amante y rastrea eso a través de toda pues de toda, ¿no? De parte de la tradición romántica. También es una canción de amor, es un poema transido de enamoramiento y de ansia por un amado. Entonces es eso. Y Carolina, bueno, quisiera antes de quizás de preguntarte por algunos de esos miembros de tu familia literaria o estética, puede ser algo más amplio que va más allá de la literatura.
Bueno, me gustaría que nos mencionaras también brevemente, quisiera plantearlo así, como la relación entre el feminismo, tu feminismo y la voz. Estábamos hablando antes de aullar y tú Sí. dijiste o mencionaste la palabra gemido. Entonces, ¿qué implicaciones políticas pudiera tener ese gemido que busca otra forma de sonoridad dentro de lo que pudiese ser el espacio? Bueno, no quiero usar todas las palabras que vendrían absolutamente al caso, como patriarcado y estas estructuras rígidas, masculinas o machistas. Es decir, lo quiero llevar más al plano incluso de la escritura. ¿Cómo Ajá. se imbrica el feminismo con una apuesta literaria? Pues cuando yo estoy escribiendo nunca estoy pensando ni en el feminismo ni en absolutamente ninguna ideología, ninguna. Pero estoy escribiendo desde mi lugar y mi lugar es el de una mujer y el lugar de y una mujer que también siente que es un hombre. Y eso está, que se trata también mucho, que casi que es el centro de mi último libro, es cómo la mujer enamorada y deseada es también un hombre para el hombre que la desea. Y eso que pasa en ese plano erótico también pasa en un plano escritural. Yo no escribo como una mujer, sino como una mujer y como un hombre. Y creo que el hacerlo es ya en ese sentido una posición no voy a decir feminista, voy a decir emancipadora, de alguien que busca no solo la libertad, sino la libertad con respecto a la identificación. Y eso creo que en eso he sido muy enfática en mis libros y en mis columnas, en cómo creo que la identidad no puede ser, no debe ser el centro ni de la conciencia política ni de la vida en general, que creo en el camino de la desidentificación y de la liberación con respecto a la identidad. Y cuando escribo, vuelvo como a lo que hemos hablado en otras partes de esta conversación, esa vinculación con los objetos y ese tratar de encontrar y de variar el punto de vista tiene que ver con esa desidentificación con respecto a un punto de vista, el encontrarse en los otros animales también o el buscarse en ellos, pero también el extrañamiento con respecto a una lengua, con respecto a una lengua que si bien ha sido formada por hombres y por mujeres, ha sido a veces anquilosada por la autoridad de los hombres o por la conservación de esa autoridad. Y entonces la flexibilidad de la que hablabas también al comienzo, o la búsqueda de esa flexibilidad de un cuerpo en la escritura es ella misma una rebelión contra la hegemonía sobre la lengua, la hegemonía patriarcal sobre la lengua. Bueno, Carolina, como para cerrar, quería preguntarte si pudieses hacer alguna recomendación a los lectores, al público que nos está escuchando, de lecturas, autores. No tiene que ser la literatura actual, porque no necesariamente esa es la única literatura, porque también yo creo que cuando hablamos de actualidad, también hablamos de aquello que leemos en el presente, incluso si es de otros siglos y de otros tiempos, que creo que es un poco lo que señalabas anteriormente. Entonces, bueno, si hay algún texto que has leído, has releído en esta época como de encierro que quisieras compartir o mencionar, algo que te ha interesado, sí, para ir Sí, cerrando. pues de los autores vivos, mis favoritos y los que he estado releyendo últimamente y ya los he recomendado muchas veces son y ahora me acuerdo de ellos porque justo los estaba sacando otra vez hace poco, Pascal Quignard, que es un filósofo francés que hace también esta filosofía poética, y el gran narrador estadounidense que es George Saunders, que creo que es el último de los grandes narradores. Y ellos son unos autores a los que vuelvo y que me deslumbran. Y bueno, puedo mencionar esos dos, como podría tal vez mencionar otros, pero
Bueno, Ellos, Pascal ellos son Quiñar, realmente distintos y nuevos. sí, Quiñar realmente es una escritura Sí, que impresiona mucho y también en la lengua que pone allí en sus libros. sí. Bueno, Carolina, para irnos, para despedirnos, dado que hemos hablado de la lengua, creo que en toda la conversación, llevándola hacia lugares, animales, vegetales, mujeres y otros lectores, lecturas, me gustaría que escucháramos esa lengua y pudiésemos hacerlo leyendo dos fragmentos del libro Somos Luces Abismales, que es un libro que recomiendo muchísimo por su capacidad de componer otras posibles formas de sentir, de imaginar, de contar. Perfecto. Entonces, si puedes leer en la página 19. Sí, voy a leer. Espera. Uno escribe para saber dónde está, porque se da cuenta de que nunca sabe dónde está. No sé qué ha pasado en los días que han pasado por esta habitación, esta caja, esta casa o este mundo donde no me encuentro. No sé qué es este lugar. El que se ve ubicado está cautivo y el cautivo no conoce la cárcel donde ha ido a parar. La libertad es disponerse a conocerla. El texto está fuera o está dentro. Ponerse en el texto es ubicarse. Hablar en el texto es decir que desde aquí veo cuanto me rodea y que desde este lugar ningún otro lo había visto. Escribir es manifestar que mi cabeza es el centro del cielo y hacer que lo sea. Ponerse en el texto es desubicarse. Escribir es perder la posición. Es manifestar que los ojos que me son desconocidos son todos la estrella central de la galaxia y es hacer que lo sean. Tratar de conocer el lugar es moverse, no parar, no ir a parar a ningún lado, no moverse. No se puede conocer el lugar mientras está vivo, ocupado de vivir. Si supiéramos dónde estamos, sabríamos qué decirnos, pero la vida no puede conocer el mundo. Para conocer el mundo hay que haber muerto. Creo que este fragmento ilumina todo el recorrido que hemos hecho y te voy a pedir algo adicional que es si puedes leer un fragmento más corto que está en la página 103 que tiene que ver con irse, dado que estamos en el final también de la Bien, conversación. el del olor dijimos, ¿no? Desde el olor, ¿Ah? el olor empezó a atenuarse. Estoy hablando ahí, por cierto, de una vez que se me pudrió un nido de palomas detrás de un muro. O sea, unas palomas anidaron en un muro de la casa en la que vivía y se debió podrir ahí el nido y entonces el olor entraba a la casa y me obsesionó y me gustaba. El olor empezó a atenuarse y se atenuó hasta que desapareció. Se esfumó, cayó. En su apogeo yo no podía dejar de respirarlo. Era dulce y maléfico. Si yo lo seguía y separaba los distintos tonos y aires que lo componían, a lo mejor podría asomarme al otro lado del rechazo y de la atracción que me causaba. A lo mejor, si tomaba ese camino, podía asomarme al otro lado de mi desaliento. Junto a la puerta de la cocina me quedaba imaginando los huevos abiertos y la carne maltrecha, los pichones como llagas, los frágiles esqueletos. Buscaba formas dentro del olor, rayas, puntos, flores. Algunas noches me levantaba del sueño e iba a beber agua, solo para poder oler de cerca la progresión de lo podrido. Quería sentirla entre dormida y despierta. De algún modo esperaba que ese rastro de un final me ubicara y me enseñara a irme. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por la lectura, muchísimas gracias por la conversación y bueno, Muchas gracias a ti, Gina. Y bueno, hasta seguiremos conversando, nos despedimos y bueno, muchísimas gracias a todos.